Ok. Pues sí. Ya. Bueno, entonces, como decíamos recién, aquí hay un tema que es súper importante, y es que vamos a ver dos visiones aparentemente distintas, pero que en realidad tienen el mismo origen. Y en sus prácticas es donde en realidad se ven un poco más las diferencias. Sin embargo, no son tantas las diferencias tampoco. O sea, hay algunas similitudes que no son menores, digamos, ¿sí? Por eso creo que lo fundamental es, para empezar a entender qué significa en realidad el cisma de la Reforma Luterana, que se produce en 1517 con las famosas tesis de Lutero, pero que recién el cisma como tal, o sea, la separación, o sea, la expulsión de Lutero de la Iglesia y de sus seguidores, se produce en 1521. Ahora, ese es un tema que incluso es bien duro, porque se los excluye del Sacro Imperio Romano, o sea, se los saca de circulación de su lugar. Y uno de los temas que impulsa Lutero fundamentalmente es que la escritura, o sea, la Biblia, las Sagradas Escrituras es la Biblia para ellos, no más, en realidad. Son la fuente de toda la doctrina cristiana, no hay otra. O sea, no hay un tema con los padres de la iglesia, no hay un tema con Aquino, no. Ellos son en la Biblia y es lo único que va a funcionar. El otro tema es que, bueno, como todo el mundo sabe, se suprimen el celibato. Y además hay un tema que no es menor, y es que ellos son resistentes en cierta medida a Aristóteles, y esto lo junta un poco con la historia de Ramus, ¿sí? Pero después vemos que el maestro Sturm no es tan resistente a Aristóteles como aparentemente parece, ¿sí? Entonces, las influencias más fuertes que hay aquí son el humanismo otra vez, todo el proceso del Renacimiento, y un modelo de enseñanza que es el escolasticismo. El escolasticismo es lo que prima, ¿sí?, desde la época medieval en los monasterios, y sale de los monasterios y pasa a las universidades. Y el escolasticismo es un método de enseñanza que el énfasis está puesto en el razonamiento dialéctico. Es decir, se hace una proposición y se van haciendo inferencias y buscando las contradicciones con esa proposición. Y además se articula con un análisis conceptual muy riguroso, o sea, eso tiene que ver con las tradiciones exegéticas que se practicaron en los monasterios, y es muy cuidadoso con las distinciones conceptuales. La forma en que la práctica en que se inscribe son las famosas disputatio, o sea, siempre hay una discusión, ¿sí?, de un tema contra otro tema para llegar a una suerte de síntesis. Es decir, nuestra dialéctica es heredera directa de esa enseñanza escolástica. Y se transformó además como en el método de enseñanza de casi todas las disciplinas que estaban incorporadas en las universidades originales. Ese es uno de los temas fundamentales, y dentro del catolicismo y de la línea del catolicismo, el modelo fundamental de este proceso de argumentación y este modo de enseñar es Aquino con la Suma Teológica. El otro tema que es muy importante, porque va a estar pegado a los dos modelos, es lo que vimos cuando vimos a los hermanos de la vida en común, de la devoción moderna. O sea, la devoción moderna va a ser el substractum tanto de las propuestas pedagógicas de la Compañía de Jesús como de las propuestas pedagógicas del Gimnasio de Estrasburgo, de Sturm. Porque los dos consideran que la fe tiene que ser una fe culta, una fe cultivada. O sea, no cultivada en el sentido de regarla, sino una fe que tiene que ver y está enclaustrada, y es la forma de leer la cultura de la sociedad en la que se vive.
Es decir, hay una base común que fue en realidad transmitida por el famoso modus parisiense, tanto para el caso de Sturm como para el caso de los jesuitas, por la Sorbona. O sea, todo lo que vimos que dice Codina del famoso modus parisiense, que es casi una copia de lo que se hacía en los colegios de la hermandad, es recuperado por los dos lados, tanto por el lado jesuita como por el lado de Sturm, por el lado protestante. Los jesuitas aparecen a posteriori, como todos sabemos. Los jesuitas se fundan en París con los 7 personajes que... Aquí hago trampa, sí, porque yo me conozco la historia por la tesis para arriba y para abajo de estos personajes. Entonces, en 1534 se reúnen por primera vez en París. Ignacio, que era el más viejo de todos, porque Ignacio había andado guerreando por ahí y después se fue para la Sorbona. Francisco Javier, Xavier es el apellido de San Francisco, no es el nombre. Francisco Javier, Salmerón, Pedro Canisius, Simón Rodríguez y Diego Laínez. Entonces, todos ellos son la camada original de la compañía. Son 7 tipos que hicieron bastante ruido después, ¿sí? En el inicio fueron bastante perseguidos por el Vaticano porque practicaban la mendicidad y eso al Vaticano no le gustaba mucho. Y no es en el inicio mismo de la orden que se transforman en una orden enseñante, sino como 20 años, como unos 10 años después, en el 5 capítulo que se llama, que es la primera formulación de lo que después van a ser las constituciones, ya se habla que van a ser una orden enseñante. Es decir, pero fundado en esta historia de la moderna devoción, que es porque la fe tiene que ser culta. Incluso en las constituciones se dice con toda claridad que ellos van a ser una orden de eruditos. Es decir, no hay ningún cuento aquí, ¿sí? O sea, para ser jesuita hay que transformarse en erudito, si no, no hay jesuita posible. Y, o sea, por eso que impulsan sus colegios. Y los colegios originalmente están abiertos para la gente que va a ser, para los postulantes a la compañía, o sea, para los que ellos llaman escolásticos. Se abren tardíamente, después que se abre el primero en Mesina, se abren solo a inicios del 1600, se abren otros, con población que no va a ser jesuita, o sea, con población civil, por llamarlo de alguna manera, estudiantes de la sociedad civil. La compañía entonces hace este ejercicio de decidir su condición de enseñante. Mientras tanto, después que salen de la Sorbona y todo lo demás y se instalan en Roma y les aceptan la congregación como una nueva orden religiosa y son lo que se llama históricamente, y eso Luis lo sabe también mejor que yo, ellos son la cabeza de la contrarreforma. Y son la cabeza de la contrarreforma porque son una orden que va con los mismos principios que el otro lado, o sea, es decir, una fe culta, los católicos tienen que ser gente culta y ellos se encargan de que eso sea así. La historia del ratio es una historia larga. La primera formulación del ratio se produce en 1549. Y solo en 1599 se asume como el plan de estudios de los colegios. Entre medio hay un montón de discusiones, ¿sí? Y no son menores las discusiones, porque las discusiones tienen que ver con cuáles van a ser los contenidos de ese plan de estudios. No había ninguna duda que iban a estar el trivium y el quadrivium, eso está fuera de discusión el tema, que los 3 primeros años iban a ser los años fundamentales del trivium y los otros le agregan desde casi los orígenes por razones de las constituciones y para cumplir con las constituciones, porque los jesuitas van a tener un cuarto voto
además del de obediencia, pobreza y castidad, que va a ser de obediencia al Papa. Ese es un tema que siempre ha traído muchos conflictos y muchos rollos, pero cuando uno lee las constituciones se da cuenta de qué significa esa obediencia al Papa. La obediencia, ese cuarto voto significa que si el Papa los manda en misión, ellos tienen que ir. Pero, porque son jesuitas, dentro de las constituciones también se abre un espacio muy importante que se llama el tener una causa de conciencia para no ir. Entonces, eso se resuelve a partir de todo un proceso interno donde incluso intervienen dos personas externas para decidir si el problema de conciencia es tal y no va a hacer la misión, o sea, pero existe ese cuarto voto. Hay chismes de todo tipo y color a ese respecto, de gente más contemporánea y muy divertida, pero no es el momento. Algún día se los contaré porque son muy entretenidos. Entonces, ese cuarto voto, pero para llegar a ser el cuarto voto tienen que hacer los 3 años del trivium, los 4 años del quadrivium y hacen 3 años más de teología los que van a ser cuarto voto. La compañía en esas constituciones originarias son solo los jesuitas de cuarto voto. Y son solo los jesuitas de cuarto voto los que van a elegir al superior general. Hay otros personajes entre medio que son los coadjutores, pero que en general tienen más bien un rol administrativo en el sistema. Y queda muy claro lo siguiente, es decir, los coadjutores no pueden ser prepósitos generales, o sea, no pueden ser superiores generales, pero pueden ser directores de colegios. Pero el director de estudios superiores, que se llama, tiene que ser un jesuita de cuarto voto. El de estudios inferiores, también un jesuita de cuarto voto. Y el bibliotecario es un jesuita de cuarto voto. O sea, el control ideológico funciona de maravillas ahí adentro. O sea, no hay ninguna duda de dónde está. ¿Ya? Los demás hacen tarea administrativa. Por eso que a veces es bien interesante porque en general de la orden nunca se sabe mucho, ¿sí? Cómo funciona internamente. Hay muchos comentarios, pero no de mirar cómo está escrito la regla. Entonces ellos fundan, o sea, como le digo, se demoraron 50 años en decidir cómo iba a ser el ratio. Aquí hay un tema que recién hablábamos con Graciela. No es la ratio, sino el ratio. Eso fue una disputa sobre el artículo si es femenino, masculino, eterna, pero hace como 15 años decidieron todos que es el ratio, y es el ratio porque la traducción de ratio studiorum es plan de estudios. Entonces es masculina la cuestión, no es femenina. Entonces el ratio introduce algo que no estaba presente en otros espacios educativos, que es la enseñanza de las matemáticas. Las matemáticas aparecen como son parte natural del quadrivium, pero aquí son obligatorias, o sea, es decir, no hay jesuita que sea jesuita si no ha estudiado Euclides. Además de física, además de astrofísica y además de música. Todo está junto bajo el rubro matemáticas. ¿Sí? Y eso es producto de la influencia del padre Clavius. Clavius es un jesuita checo de por esas épocas, que fue el tipo que transformó el calendario. O sea, el calendario que nosotros tenemos lo hizo Clavius. ¿Sí? Entonces, y él insistió, y hay unas cartas muy bellas que se las mandan al padre Ledesma, que era el primero que estaba a cargo de todo este rollo del ratio, diciéndole, mire, hoy en día un hombre culto, y se supone que los jesuitas somos gente culta, tiene que saber matemáticas.
para estar en una conversación normal con la sociedad civil. Entonces, eso impone este modelo que es muy distinto a todos los otros. O sea, la diferencia que hay entre el colegio de Estrasburgo y los colegios jesuitas son las matemáticas. Y Euclides es el tipo que se tienen que aprender de la primera a la última página, o sea, no hay ninguna discusión sobre el tema. Y también tienen una gran forma, también promueven la formación en ciencias naturales, o sea, botánica, zoología, las de la época, digamos, ¿ya? Entonces, el ratio es el modelo de los colegios jesuitas, va a funcionar en todos los colegios jesuitas de la misma manera. Sea el colegio de Goa, sea el colegio de Roma, sea el colegio de Louis Le Grand, el que se llamaba el colegio de Clermont originalmente en París, sea el colegio de Santiago de Chile. En todos los colegios, hasta la expulsión en 1767, funcionó exactamente el mismo programa, y no solo eso, sino que funcionaba con los mismos libros, para que ustedes sepan. Y eso yo tengo las evidencias empíricas, pero no se las voy a mostrar. ¿No? o sea, son parte de mi tesis. O sea, todos los jesuitas del mundo, hasta 1767, aprendieron retórica con el libro del padre Cipriano Suárez. Todos los jesuitas del mundo aprendieron gramática latina con el libro del padre Manuel Álvarez. Está en la Biblioteca de Santiago, está en la Biblioteca de Budapest, está en la Biblioteca del Colegio Imperial de Madrid, está en la Biblioteca de Clermont, está en la Biblioteca del Castro, está en la Biblioteca de Concepción. Esos libros están en todos lados. Está en la Biblioteca de Bogotá, está en la Biblioteca de Caracas, en todos lados. Y esos son los libros con los que estos personajes se formaban, estudiaban, ¿sí? Entonces, o sea, sus asignaturas claves, digamos, sobre todo las del trivium. Entonces, ese modelo de institucionalidad, y otra cosa que es bien importante, que por eso les di las cuestiones, es que ellos formaban a sus propios maestros. O sea, todos los jesuitas tenían que pasar por la enseñanza en los colegios. Por eso que el texto que les pasé muy entretenido de la cultura del maestro jesuita, que el autor dice que habló con un jesuita que decía, ¿por qué se iban todos, pedían para irse a Asia donde podían morirse entre el viaje, Dice, es que usted no sabe lo que era estar adentro de un colegio enseñando. ¿Sí? Porque claro, ellos copiaron el sistema de los hermanos, o sea, ellos tenían 100 alumnos por curso, con las de curia, divididos en 10, o sea, todo el sistema de los colegios que vimos de la fraternidad, ellos copiaron su forma de institucionalización, es la misma. Y es la misma en el gimnasio de Estrasburgo. Es que eso es lo interesante. Es decir, que son dos modelos aparentemente distintos, pero en el fondo la forma de institucionalización es la misma. Y el otro tema que a mí me parece bien relevante es que así como existe el ratio, que es año por año, etcétera, etcétera, o sea, yo les mandé la traducción al inglés porque creo que para todos es más fácil, porque yo la tengo en francés y tengo una edición bilingüe en francés y latín. Es una secuencia súper ordenada y súper organizada de estudios. Además hay una cosa que también hay que poner, y esa sí es una diferencia bastante importante entre unos y otros. A los colegios jesuitas se entraba a los 14 años sabiendo leer y escribir. No se entraba a los 6 o 7 como al gimnasio de Estrasburgo. Es decir, los jesuitas no tenían escuelas básicas, escuelas primarias, que llamamos ahora. Los jesuitas recibían gente para ser jesuita originalmente, y eso se mantuvo durante mucho tiempo, o sea, solo alrededor de 1650 empezaron a abrir algunas escuelas, pero escuelas para pobres, en los barrios pobres de las ciudades donde estaban.
pero no hay pero sus colegios, o sea, los colegios jesuitas, empiezan a los 14 años, no reciben alumnos antes. Y sabiendo leer y escribir, o sea, hay una vaina de las constituciones que son muy divertidas, porque en las constituciones, en el capítulo 5, está todo clarificado de cómo se hace para entrar y cómo se hacen digamos, las entrevistas de ingreso, digamos, llamaríamos ahora el cuento. Porque está todo muy organizadito, esto no es así al lote, o sea, esto es, o sea, paso por paso y cómo funciona, ¿ya? Entonces, hay una especie de modelo de diálogo donde el entrevistador le dice, ¿usted sabe leer y escribir? Y si el señor dice que sí, usted le pasa un papel y que le demuestre que sabe leer y escribir. Si le dice que estuvo antes en algún seminario de formación religiosa, cosas así, dice que sabe filosofía, usted le pone un tema de filosofía y que escriba sobre el tema de filosofía. Es decir, el ingreso no era fácil. Era súper rigurosa las entrevistas de entrada, ¿ya? Esos eran los comienzos, por lo menos. Entonces, porque está todo normado, todo normado. Entonces, a los 14 años, entonces, ellos, y había una cosa que era bien importante, que pasa en el seminario de Sturm también, en el gimnasio, es que el latín es la lengua franca. O sea, la gente que ingresa a escribir y leer en latín. Y eso es válido tanto para el gimnasio de Estrasburgo como para los colegios jesuitas. O sea, no hay lengua vernácula. Es decir, los estudios se hacen en latín. Y además del latín, está el griego. Entonces hay profesor de griego y de latín. Y además de eso, en el caso de los jesuitas, está el hebreo y el arameo. Porque ellos implantan como forma de acceso a los textos antiguos el que sean leídos en la lengua original. Entonces ahí se produce una cosa muy, muy impresionante, que es la recuperación de una cantidad de textos y traducciones de esos textos que antes no estaban. Los jesuitas son grandes productores de libros, además. Es decir, ellos publican por cantidades industriales. Hacen traducciones, publican, o sea, su gente escribe para los maestros escriben para los cursos, y todo eso se publica. Entonces la imprenta aquí, tanto para el lado protestante como para el lado católico, juega un rol fundamental, muy, muy importante. Porque si no hubiera imprenta, no hubieran pasado muchas de las cosas que pasaron. Los jesuitas tenían sus centros de producción de libros, y los centros son Lyon, Hannover, Alcalá, Amberes. Misteriosamente son todos puertos, no sé si habrán dado cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque como ellos estaban por todo el mundo, entonces las comunicaciones eran muy importantes entre los que no estaban en Roma, que los que estaban en Roma eran muy poquitos en realidad, o sea, la gran mayoría estaba afuera. En el caso de la compañía hay un gran incentivo a la escritura, porque en las constituciones mismas dice que todos los que están afuera tienen que mandaros las cartas donde dan cuenta de lo que hacen y cómo es el lugar donde viven. Y esas cartas se leían en el refectorio. Entonces, es como el correo electrónico del siglo XVI. Entonces, pero todo, incluso en el Vaticano, en los archivos, hay una maravilla de mamotretos inmensos de grandes con las cartas anuas que se llaman, que son lo que debía un secretario escribir de lo que se había hecho durante el año. O sea, hay dos tipos de cartas en el Vaticano. Esas cartas y las cartas indepta, que son las cartas que escribían los jesuitas para pedir autorización para irse en misión, para que les asignaran un lugar de misión. Entonces, ahora, la idea del gimnasio de Sturm
que no es una idea menor tampoco, es muy relevante porque eso se produce en el momento de expansión del protestantismo en Europa. Y además aquí hay que tener en cuenta cosas que son bien importantes dentro del protestantismo. El protestantismo no solo es el protestantismo luterano. O sea, Lutero es el que está, o sea, es el iniciador del proceso. Aunque hay antecedentes antes de Lutero. Pero el protestantismo suizo es Calvino. Y tiene orientaciones en cierta manera distintas. El protestantismo escocés es Wesley, y es otra historia, son muy distintas. Bueno, y después está el protestantismo, los anglicanos, que son un problema político en realidad, o sea, porque Enrique VIII se peleó con el Papa, o sea, entonces se inventó su propia iglesia para hacer lo que se le daba la gana, en realidad. Y conservó muchos de los ritos católicos, porque no tenía mucha idea cómo era el cuento, o sea, entonces Cromwell decidió que era más fácil de esa manera. Entonces, es como una irreverencia lo que estoy diciendo, pero en realidad es más o menos así la verdad del cuento, o sea, después los historiadores ingleses son mucho más preciosistas que yo. Todas estas, como digamos, todas estas creencias religiosas con su propia gente y sus propias institucionalidades, tanto del lado católico como del lado protestante, juegan un papel político fundamental durante el siglo XVI, XVII y XVIII, hasta la Revolución Francesa. Entonces, porque incluso los jesuitas cuando son expulsados en 1767, bueno, son expulsados del Imperio Español en 1767, pero son expulsados antes de Francia y son expulsados antes de Portugal, porque de Portugal los expulsaron después del terremoto de 1755, en 1756. Pombal decidió que los jesuitas eran los responsables del terremoto, así que se tenían que ir. En el caso francés, los jansenistas, o sea, los tipos como Pascal y compañía, se hicieron amigos del amante del rey, que era Madame du Barry, entonces se necesitaba que se fueran también los jesuitas, porque si no esta cuestión estaba muy dividida. Entonces, en el momento de la expulsión, pasa una cosa que es bien interesante, por eso lograron realmente conservar mucho del poder que tuvieron en esa época, y es que tanto Federico II el Grande como Catalina de Rusia los reciben. Y hay una carta maravillosa en 1773, el papado produce una bula de supresión definitiva de la orden. Y se la manda a Federico II. Y Federico II le manda una carta al Papa, que hay un libro muy bello que se llama Los jesuitas, de Jean Lacouture, que le dice: como usted bien sabe, yo soy hereje, así que los jesuitas se quedan aquí. No tengo por qué aceptar su decisión. Y lo mismo hace la Catalina. La gran Catalina los deja entrar, y no solo eso, sino que les permite organizar un proceso de formación, una casa de formación. Y cuando el Papa la llama, va con un jesuita al lado. O sea, como ella era ortodoxa también, o sea, no tenía por qué responderle al Papa por su cuestión. Entonces, hay entonces todo un proceso muy importante de instalación de eso. Los jesuitas vuelven, la orden la vuelve a aceptar el Vaticano y le restituye todos los poderes a inicios del siglo XIX. Entonces, tenemos, pero en los colegios, y esta es una historia que toca particularmente a la historia en América Latina, y en el caso de Chile, que es muy terrible, porque ¿qué es lo que pasa? En el caso de la Universidad de Córdoba del Tucumán,
porque cuando los echan todavía no había virreinato del Río de la Plata, entonces la Universidad de Córdoba dependía del virreinato del Perú. O sea, entonces cuando los expulsan, el virreinato es incipiente en realidad. Entonces, la Universidad de Córdoba se mantiene y quedan algunos jesuitas en Córdoba, muy pocos. Chuquisaca se desmantela. O sea, desmantelan todo porque se tienen que ir con lo que tienen puesto y se van. En el caso de Chile pasa una situación muy compleja, y eso es un texto que encontré yo de un señor Taller Ojeda, donde en Memoria Chilena, que cuenta que cuando se cerró el colegio de los jesuitas, se demoraron 10 años en abrir otra vez colegios, entonces la élite santiaguina tenía que ir a estudiar a otro lado, porque aquí no había colegio. Entonces iban a Córdoba, iban a varios lugares distintos. Y se transformó en el convictorio carolingio después. Entonces, y en el caso de Buenos Aires, se transforma en el Colegio Nacional Buenos Aires, el mismo colegio de los jesuitas. Entonces, la historia en América Latina, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer en la investigación sobre la compañía y qué pasó con las expulsiones. No estoy hablando de la compañía del siglo XIX, estoy hablando de la compañía de la colonia, ¿sí? Porque una de las cosas que a mí me impresionó mucho fue que yo leí en un artículo de un señor muy prestante, que no voy a decir su nombre, que la colonia española en Chile fue un espacio de negrura, de que no había nada, que la cultura no existía, pues los jesuitas tenían una biblioteca con 6.000 volúmenes, así que en realidad eso de que la cultura no existía era bastante relativo, ¿sí? Y la otra cosa importante es que tenían una farmacia, una botica, y hay un estudio muy bello de un médico de lo que había adentro, porque el único jesuita que dejaron fue al tipo de la botica para que hiciera él el inventario de los textos. Fue muy, muy interesante perdonen, pero hay gente que está entrando a estas horas. Ya entraron. Entonces, o sea, la historia es bastante compleja, pero a mí lo que me interesa que discutamos hoy, y la otra cosa que me importa, porque cuando yo leí por primera vez el texto de Sturm, el de cómo se hace un colegio, o sea, lo que él describe a los tipos de Estrasburgo. Él llega a Estrasburgo después de pasar por la Sorbonne y después de pasar por cargos oficiales, y llega a Estrasburgo y se presenta al cargo de rector de este gimnasio que quieren abrir los señores de Estrasburgo en Alsacia, que es una región protestante, luterana. Entonces, él les propone, y esa es la propuesta que yo les pasé, de cómo se organiza un gimnasio, donde da indicaciones súper precisas de qué tienen que hacer los maestros, cómo tienen que hacer los maestros, qué se hace en el primer año, qué se hace en el segundo año, qué se hace en el tercer año. Y hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención, y es que él fue estudiante en el colegio de la fraternidad de Liege, y o sea, él egresó, él hizo todos sus estudios en Lieja. Y entonces, tanto los jesuitas como él mantienen el orden inverso de los grados de la escuela. O sea, se empieza por el grado 9 y se termina en el 1. Y misteriosamente, el sistema francés funciona hasta el día de hoy igual. Porque en el sistema francés los niños hacen, primero hacen la maternelle, después hacen la escuela elemental 1 y 2, o sea, première y seconde, después hacen la escuela media 1 y 2, y después no entran a primero del liceo, no, entran a sixième, o sea, al 6º grado, y de ahí para arriba, y cuando van a dar el bachillerato están en 1. Entonces, ellos, y ahí el terminal, al final. Ahí el terminal, claro, o sea, según primer y el terminal,
Ajá. Entonces, mantienen el mismo orden que el de la fraternidad, o sea, que eso es lo impresionante, o sea, que no lo han cambiado. Yo no sé si hay algún otro país europeo que lo ha mantenido. Yo conozco ese porque mi hija y mis nietos están, mi hija pasó por ahí, mis nietos están ahí. Y sigue siendo igual, o sea, no ha cambiado un ápice. Entonces, el sistema de Sturm, a diferencia de los padrecitos, empieza a los 6 años. Y las consideraciones que hace están en el artículo que yo les pasé, de por qué es a los 6 años, porque uno leyendo esto descubre por qué la escuela primaria empieza a los 6 años. O sea, porque además es genial, porque dice que, aquí está, porque dice que de 5 son muy chicos y de 7 son muy grandes. Entonces dice, nosotros designamos el 6º año como el término medio, como el espacio razonable para el aprendizaje. O sea, estamos hablando de 1583, ¿sí? Entonces, sí, no. Entonces, así como, tan rápido como el niño pase su 5º año, ¿sí? Tiene que llegar y esté llegando a su 6º año, él tiene que ser introducido en el sistema educativo. En la educación formal en realidad. Aunque haya muchos que pueden aprender antes, pero no importa, la edad regular son los 6 años. Entonces, es muy decidor porque en este texto hay muchas cosas que funcionan hasta el día de hoy. Y eso es que es muy, muy impresionante para mí cuando leí el texto de Sturm. Y lo que pasa es que el gimnasio de Sturm está centrado en la lengua, en el aprendizaje del latín. Y los 3 primeros años, como él dice, muy juicioso por aquí, se dedican a eso. Se dedican a hacer que tengan un manejo bien sostenido, no se dice en castellano sostenido, ¿cómo se dice, Tatiana? Bien eficiente de la lengua. Un manejo absoluto del latín para arriba y para abajo, o sea, para que después puedan meterse realmente a la retórica, a la dialéctica, etc. Pero los 3 primeros años son, y las formas que él sugiere de enseñanza son por copia de textos originales, por formas de, o sea, hay toda una modalidad de manejo que es muy parecido a lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy, en cuanto a la forma de aprender a escribir y aprender a leer. Entonces, es bien, él además cita a los autores que se pueden trabajar, o sea, es de una minucia impresionante el cuento, o sea, además que es fantástico, que dice que los 3 primeros grados, o sea, el 9º, el 8º y el 7º, requieren un gran entrenamiento de la memoria, que son la memoria de las letras, la memoria de la escritura. Entonces, así apunta a cosas súper importantes. Y la otra cosa que me parece importante de este texto de Sturm es lo que tienen que hacer los maestros para no cansar a los niños con el aprendizaje. Que aquí hay unas cosas, pero que son realmente muy increíbles. O sea, los niños no pueden ser cargados con lecciones muy largas. Sería bueno que lo leyeran muchos profesores también, ¿sí? Tiene que ser capaz de discernir y elegir los métodos de explicación más expeditos y útiles. O sea,
Y que además tiene que entender que estos nenes tan chicos no les gustan los detalles los aburren. Entonces, y no puede estar más tiempo de 4 o 5 horas con su maestro, no más. También les pone tareas a los papás. Los papás tienen que hacerse cargo de que los niños hagan sus tareas prácticamente. Entonces, los deberes de los padres. Dice, el cuidado de los padres debe complementar el consejo de los maestros. Porque ellos disturban mucho el proceso de los niños cuando tienen posiciones muy disímiles de las de los maestros. ¿Les suena? Sí, es bien impresionante. Entonces, esos dos, a mí me importaba mucho que los miráramos, por sobre todo porque a la luz de la contemporaneidad, son dos modelos que nadie conoce mucho, pero que están de todas maneras subyacentes a nuestros sistemas educativos de hoy. Y de eso no se hablan. O sea, yo como maestra nunca me enteré que existían, por lo menos en mi formación de maestra. Y creo que a la mayoría le ha pasado lo mismo. O sea, en los cursos de pedagogía que han tenido en las universidades, no sé cuánto se habla de estos temas. De historia de la pedagogía y de historia de la enseñanza y de historia de la educación. Son 3 dominios distintos. Entonces, por eso yo quería por eso que este seminario a mí me resulta súper entretenido, porque es como destapar una caja de Pandora así donde hay una cantidad de cosas que no se ven. ¿Mm? Así que yo ya hablé demasiado. Les toca a ustedes. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Qué tienen para decir? ¿Qué tienen para comentar? Todo lo demás. ¿Quién se larga al ruedo así dulcemente? Silencio profundo. Porque por lo menos, ¿cómo se sintieron ustedes frente a... Ya, Luis, pero dilo en voz alta, vos. No me mandes chat. Abre el micrófono y dilo porque es importante lo que estás diciendo. Lo quería poner por escrito primero. Ya. Tenía que ordenar mi propia cabeza. Bueno, eso. O sea, primero entender que el latín es una segunda lengua, entendería. ¿No? O sea, es como si empezáramos primer año de primaria o de básica con el idioma inglés, ¿no? En que una vez que aprendamos bien el idioma, ¿ya? Estamos en condiciones de hacer otros ejercicios de apropiación del mundo. Entonces, pues, vinculo eso con la idea de política cultural porque entenderías que aprender una lengua es un modo de nombrar el mundo, es una forma de hacer distinciones y de integrarlo también en un cierto modo, ¿no? Y por lo tanto, ahí me parece que hay un punto que es, si tú puedes como darle una segunda vuelta, sería interesante. Y lo vinculo con lo otro que tú mismo estabas citando ahora y que estaba mirando en el texto también, que tiene que ver con que muchas de las cosas que tú citas efectivamente son reflexiones, comillas, pedagógicas, pero no logro, y esto puede ser una carencia personal, pero no logro percibir una antropología de base. O sea, cómo yo observo al niño en esa condición, porque yo puedo por ensayo y error decir, mira, 6 años, sí, por ahí como que ya entienden algo, ¿verdad? Otra cosa es decir que tengo una perspectiva del desarrollo del sujeto, de una forma particular, sea sentada en la doctrina cristiana, protestante, lo que fuere, digamos, y de las necesidades que surgen de un principio que fundamenta la acción pedagógica. Porque son dos juegos distintos. Uno es decir, qué observo y qué hago sanamente conforme a lo que observo, y otra es decir, tengo ciertos principios que me hacen mirar al sujeto que está en posición de aprendizaje y hacer algo conforme a los principios que he adoptado. No sé si me explico. Sí, claro. Yo Así creo que hay dos...
yo creo que hay dos cosas. Lo del latín me parece, estoy de acuerdo contigo, o sea, el hecho de aprender una lengua que te saca de la lengua vernácula, por decirlo de alguna manera, en sí. un mundo además donde las lenguas vernáculas son súper disímiles, porque no hay consolidación todavía de lenguas nacionales, por decirlo de alguna manera, estamos hablando del siglo XVI. Todavía no hay una consolidación, hay una cantidad de lenguas distintas en el contexto europeo todavía. Entonces, el latín, por eso que yo le llamo la lengua franca, o sea, la lengua en la cual se escribe, en la cual uno se comunica, porque todo el mundo sabe, porque todo el mundo, digamos, el mundo culto y de los negocios funciona en latín. Es que eso es la cosa interesante en esa época, ¿sí? Entonces, eso yo lo entiendo. Y la otra cosa que el hecho de aprender desde muy temprana edad una lengua que no es la tuya materna, por decirlo de alguna manera, con la que uno viene en el contexto familiar, claro que marca cómo uno entiende el mundo. No tengo ninguna duda, yo soy un ejemplo de eso. Y mi hija es otro ejemplo en francés. Es decir, yo aprendí a escribir en inglés antes que en castellano, y María aprendió a escribir en francés y a leer en francés antes que en castellano. Entonces, porque además eso implica un modo de operar lógicamente. En términos psicológicos, la lengua tiene una lógica. Entonces, cuando uno aprende a escribir en una lengua que no es su lengua materna, pero además le importa un cuerno que no sea su lengua materna, porque es la lengua del colegio, o sea, da lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando uno aprende a escribir en una lengua que no es la materna, eso te hace operar con una lógica distinta, no solo frente a la escritura, sino frente al mundo. Ya, y ahí vuelvo sobre el punto que quería como poner, ¿no? ¿Cuánto de eso es una propuesta pedagógica y cuánto de eso es una propuesta política? Yo creo que es una propuesta política. Política. Sí, es una propuesta política, sin dudas. De los dos lados es una propuesta política. Tanto del lado protestante como del lado católico. Sí, sí. Bueno. Es de los dos lados, porque hacen lo mismo. O sea, para los jesuitas su lengua franca, y lo fue hasta el año 1969, entre ellos, ¿sí? Hasta el generalato de Arrupe, su lengua franca fue el latín. Voy a calentar el empalá que quedó de ayer. Te dejo a la mitad. Ya, entonces, eso es un tema no menor. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, que es súper interesante, yo creo que habría que indagar un poco más cuáles son las referencias que existen sobre la infancia en el momento que el tipo abre esa cuestión. Eso estaba pensando, sí. Porque realmente, no sé, yo estaba pensando en el texto de Aries, pero el texto de Aries no habla mucho de cómo se miraba el desarrollo de los niños en el siglo XVI, digamos. O sea, él más bien se instala en los argumentos sobre el papel que jugaban los niños en ese momento de la historia. Pero, o sea, cómo va cambiando esa inscripción sociológica, sociocultural de los niños en la sociedad. Pero no se habla del desarrollo de los niños así como... a mí, ¿sabes qué? Esa parte del texto, a mí, la primera vez que lo leí de esto hace bastante tiempo ya, a mí me hizo así, clic, 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 clic. Porque resulta que eso es lo que a uno le enseñan de primera mano, o sea, nunca enseñarle a los niños a leer y escribir antes de los 6 años. Y está escrito en 1583 en la historia. Sí. Entonces, a ver, ¿de dónde salió el cuento? ¿Por qué salió el cuento de esa manera? O sea, ¿por qué a los 6 y no a los 8? O a los 4. O sea, entonces, y eso se mantiene como una tradición así, pero inscrita, oleada y sacramentada. Sí es cierto que ha habido estudios en el mundo de la psicología bien interesantes, sobre todo del lado de los neopiagetianos, sobre estos desarrollos cognitivos duros respecto del lenguaje, ¿sí? Pero es que estamos hablando de cuando, y cuando yo aprendí a ser maestra
este señor Piaget recién empezaba el cuento, ¿no? ¿Sí? Y los estudios sobre el lenguaje no eran muchos los que había. Entonces, o sea, lo que había era la tradición. La escuela empieza a los 6 años. Y además porque las leyes que institucionalizan el sistema educativo, la escuela empieza a los 6 años. Otro pequeño detalle, digamos. Ahora, claro, preguntémosle a cualquier ministro de educación si él sabe quién es Sturm. O sea... Claro. Muy probablemente nada. Claro, mira, a mí me pasa que o sea, uno empieza a apreciar en esto que hemos leído y en otras cosas que probablemente vamos a seguir viendo más adelante, de que hay unas ciertas constantes en la reflexión pedagógica, en quienes formulan propuestas, en fin, acerca del momento adecuado o qué pasa en la interacción, no sé, por ahí, bueno, por un lado, a propósito de todo esto, Comenius tiene esta idea de encender la lámpara, digamos, o sea, de que lo que uno hace en el acto educativo es encender la lámpara y por lo tanto tiene una idea también como de la semilla, ¿no? Esta idea de que está todo en potencia en el sujeto y por tanto basta, digamos, la estimulación del pedagogo para que emerja todo lo que uno trae dentro, en fin. Pero eso es se lo va mismo que repitiendo. dices tú. Bueno, por eso te digo de que hay un hilo conductor de algunas reflexiones que uno podría, tiene dos opciones, o Naturalista. como hacia el punto de origen, quién fue el primero en enunciar. Rita, cerrá el micrófono, por favor. ¿Quién fue el primero que lo dijo? ¿Ya? Que es una posibilidad analítica y un ejercicio intelectual necesario probablemente, ¿ya? Pero la otra es por qué se da ese ejercicio y por qué finalmente terminamos rematando, más allá de todo el desarrollo de la psicología y no sé qué, de miles de las ciencias contemporáneas, en fin, que finalmente hay ciertos principios que tú te vas dando cuenta que son, ya diríamos de sentido común, pero que el descubrimiento de que uno no aprende si es que no está feliz, de que si uno no aprende si es que no tiene ganas de hacerlo, aparece recurrentemente. Pues. Entonces, ¿cuál es la figura? ¿Es lineal o es concéntrica finalmente? O sea, estamos girando sobre el mismo problema, enunciándolo de distintos modos a través del tiempo. Yo creo que más bien tiene una condición de espiral, porque se va completando, además, se va ampliando la cuestión. ¿Sí? O sea, esa idea a mí me gusta mucho. Ahora, a mí lo que me parece bien importante en tu argumentación es en qué medida la ausencia de un conocimiento riguroso de esa historia de antes hace que se produzca esa situación. Esta sensación de... Esta sensación de repetición de la repetidera. O sea, además para mí hay una cosa que hablábamos con Graciela hoy cuando empezamos la sesión. O sea, Comenius sí es importante, pero no es Dios. No. O sea, Comenius viene de una historia que es la misma historia que la de Sturm, porque él también se formó con la fraternidad. Él es un ex estudiante, es un discípulo de los hermanos de la vida en común. Entonces, él también fue un colegio de ellos. Entonces, hay una tradición que se abre ahí, que es la tradición que es como que yo siento que nos escatimaron en la historia que nos enseñaron. ¿Sí? Igual que nos escatimaron la historia del método. Como si Comenius es el genio que pone que el método de enseñanza es lo fundamental. No, señores, no es así el cuento. El método de enseñanza es mucho más antiguo y hay una preocupación por el método de enseñanza anterior a Comenius. Que obviamente se va modificando con un cambio de mentalidades que hay sobre qué es el conocimiento, qué es la realidad, cómo se conoce. Pero hay una cantidad de argumentos que circulan ahí que llegamos a Comenius y Comenius dice lo que dice, ¿sí? Pero entonces hay toda una historia anterior que a uno se la escatimaron, que no se la contaron. Y esa es mi preocupación en realidad, o sea, ¿por qué esto se está haciendo algo que no es correcto? Porque hay una historia detrás que no es la que a uno le enseñaron. Sí. Ahora, ¿por qué pasó eso? Eso es otra parte de los historiadores que tendrían que ocuparse de por qué pasa eso y por qué pasa hasta el día de hoy, además. Porque tú encontrás aquí un artículo, aquí otro, aquí otro, aquí otro, pero no hay una visión de conjunto que muestre qué pasó.
Y honestamente, o sea, yo estoy armando un artículo sobre eso justamente. O sea, la historia que no me contaron. La historia del método de enseñanza que no me contaron. Porque además ahora tengo una cantidad de materiales que me permite mostrar lo que no me contaron. Sí. Sí, estaba ahora de la sesión, estaba mirando la historia de la pedagogía de Abellano y mi No celular. está. No, pues. No, po. Miraba y la estructura es una estructura muy fragmentaria finalmente. Tiene poco de hilo conductor, efectivamente. Totalmente. Sí, yo la tengo por aquí también y además es que, y si mirar la historia, el otro ejercicio que yo hice fue mirar una historia que nosotros usábamos en mis estudios de normalistas, era la historia de la educación y de la pedagogía de Luzuriaga. No. Y si mirás la historia de la pedagogía de Dilthey, tampoco están, porque Sí. empieza con Comenio. Sí. Entonces, tú vas mirando y dices, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta negación de lo de antes? Esa es mi pregunta, así, tengo un signo de interrogación pesado en el medio. Porque muchas de las cosas que se dicen ahí son cosas que están inscritas en la cultura de la escuela y del sistema educativo. Cuando te dicen, sí, no, pero es que Comenio fue el que inventó los grados, ¿dónde la viste? Pues los grados los inventaron los hermanos de la fraternidad, ¿no? Entonces, los exámenes, tampoco. Entonces, hay algo ahí que se rompió, una tradición que no fue transmitida como es originalmente el cuento. Y muchos de los estudios que hay son muy recientes. Es que esa es la otra cosa interesante. Son como de fines de los 90, mediados de los 90, inicios del 2000, por ahí empiezan a aparecer los trabajos, pero no antes. Y unos que son como de los años 50. Eso es lo que hay. Entre medio, no hay nada. Lo que hay es así, es súper esporádico. O sea, yo he encontrado una cantidad de cosas, pero muy esporádicas. No hay una secuencia realmente de trabajos. Hay gente en una institución, en otra, que se zambulló en el cuento y se zambulló nomás. No sé cuán fácil le resulta publicar. ¿Algún comentario más? ¿Nadie tiene nada que decir? Sí, Jorge, dale. Dale, negro. No, como una muy cortica reflexión que me suscitó alguna de las lecturas, y es como algunas prácticas en la organización como del trabajo de aula, digamos. Y eso de establecer como no recuerdo el término que utilizan ahí, pero como la competencia entre estudiantes para generar disputas que lleven como al éxito. Y a partir de eso generar una clasificación en el interior del aula, los monarcas, príncipes y los otros. Sí. Como que me hacía acordar de ciertas prácticas en términos de los estudiantes buenos, malos y regulares organizados por fila, la fila de los buenos, Bueno, sí. la fila de los regulares y la fila de los malos. ¿Cierto? O los buenos adelante, los regularcitos al medio y los malos atrás. Sí. Eso, digamos, me pareció gracioso, pero también la pregunta, un poco como la preocupación de Luis en términos de
esas prácticas que aún subsisten o que subsistieron hasta muy recientemente, digamos, ¿cuál es ese hilo histórico de esas prácticas? ¿Sí? De esa manera de organizar, eso de dónde viene, por qué viene por ahí, cuál es ese continuum, si es que ese continuum existe. Y me parece que creo yo, como esa misma lógica, debiese tener para, digamos, como esas categorías fundamentales de nuestro oficio. Esa categoría de enseñanza, por ejemplo, donde y a partir de qué empieza como a transformarse, o la categoría misma de pedagogía. Sí, claro. Sí. Ese es un punto, pues, que me parece como interesante, y que en la formación pedagógica me parece que es cierto lo que ustedes dicen en términos de como que hay un punto de la historia hasta donde va lo que hay de formación pedagógica, pero de ahí para atrás es una zona como oscura, Sí. que no se dice, que no se menciona. Bueno, Así. me llama la atención este otro punto, que es como anecdótico, que Araceli hacía referencia en términos de por qué preferían los jesuitas una misión por allá en tierras lejanas a quedarse trabajando con 70 chicos. Y entonces me hacía preguntar por, digamos, esa relación entre vocacionalidad y ética digamos, en el hacer educativo o en la configuración de la pedagogía como saber. Que para el jesuita era obligatorio ser maestro, Absolutamente. independientemente de si tenía las condiciones o no tenía las condiciones, ¿cierto? Entonces, digamos, como es imperativo, no, esa obligación hace preguntar, creo yo, como por, bueno, el lugar de la ética en la configuración de esa práctica educativa, o ese es un vacío, o esa, digamos, la inexistencia de ese lugar, y cuando aparece en la configuración de la pedagogía como, bueno, como campo de saber o de conocimiento. Hay dos o tres cosas que... ¿Terminaste, Jorge? Porque Sí, ya. No, pero es porque lo que pasa es que hay una cosa que es bien interesante. En el texto de Sturm, ahí se dice claramente cuáles son las condiciones que tiene que tener un maestro. Es decir, él dice, o sea, la piedad, la religión y la virtud. Ni más ni menos, digamos, o sea, hacía la pasada. Justamente porque el colegio, para él, es el lugar donde se aprende y se apropia de una fe culta, de una fe fundada en el conocimiento, y la virtud del maestro es fundamental. Un maestro que no es virtuoso, llega a decir por aquí, que necesita, porque él va a ser la imagen de esos alumnos. O sea, y su virtud y su piedad y su religiosidad, o sea, la enseñanza religiosa en esos colegios es fundamental, o sea, tanto para el lado jesuita como para el lado protestante, da lo mismo. O sea, en Estrasburgo y en Clermont se practicaba el mismo cuento, o sea, respecto de la religión. ¿Ya? Y la otra cosa que yo quedé así como, más o menos preocupada, es una definición que da Sturm de los pobres. Y hace la misma definición que muchos sectores sociales en el día de hoy siguen haciendo. Que hay pobres que son pobres por pereza. Cosa que hemos escuchado hasta el día de hoy, en realidad, ¿sí? Y otros que no, que son esforzados, y de esos esforzados son de los que se tiene que preocupar el maestro. O sea,
Ese discurso sobre la pobreza se lo recomiendo leer, está en la página 81, porque no es precisamente un modelo muy maravilloso de cuento. O sea, y la otra cosa que tú estás mencionando, que a mí me parece muy importante y que es válido para los dos lados, es el problema de la ética de la profesión. Que es compleja. O sea, hay una cosa que es muy interesante, ni Sturm ni los jesuitas hablan de vocación. Y eso no es menor. Es decir, a mí siempre me llamó la atención cuando me leí las constituciones de para arriba y de para abajo, que en las constituciones jesuitas la palabra vocación no existe. Está el llamado de Dios, pero no se usa la palabra vocación. Es que esa es la parte interesante del mono, ¿sí? O sea, el llamado está, porque son llamados a servir al Señor, ¿ya? Okay. Pero la vocación no está. Sí la obediencia, y de manera muy dura. Pero dura. O sea, en las constituciones la castidad tiene una página, la pobreza tiene página y media, y la obediencia tiene 7 páginas. Entonces ahí hay un cuento, y eso se contrapone con algo que no está en los colegios protestantes, pero sí está en los colegios jesuitas, que los ejercicios espirituales de Ignacio son un proceso de construcción del discernimiento, que no es menor. Eso también viene de la devoción moderna, ¿eh? Los ejercicios de Ignacio vienen directamente del de Grote, ¿sí? O sea, un proceso de centración y autocentración para reconocer el yo y el no yo y decidir racionalmente lo que voy a hacer. Y para ser jesuita, lo primero que hay que hacer son los ejercicios. Si en los ejercicios te va más o menos, no entráis a la compañía, ¿no? Entonces, y entonces junta el discernimiento con la obediencia, que aparentemente son opuestos, ¿sí? Pero en la visión que se tiene de la obediencia de la compañía, no son opuestos. Porque está el problema de los problemas de conciencia. Entonces, son unos temas súper fuertes, porque eso está en el modelo pedagógico de los dos lados. Porque si uno me habla de virtud, ¿qué diferencia hay entre virtud y ese discernimiento que se habla al otro lado? O sea, entonces, y lo increíble es que de ninguno de los dos lados se habla de ética. Es que eso también es muy interesante. Entonces, porque eso es lo que va constituyendo, como decía Lucho, como decías tú, de Negro también, eso es lo que nos tiene que permitir dar cuenta de cuáles son como los elementos constitutivos del modelo pedagógico de lado y lado. O sea, cuál es el pensamiento que hay detrás, de qué visión del hombre hay detrás de cada uno de los modelos. Porque en realidad los modelos pedagógicos necesitan una visión del hombre, se tiene que saber para dónde se va. Entonces lo interesante de esto es mirar con lupa cuál es la visión del hombre que hay, y en los dos casos es una visión trascendente. No en uno solo, es en los dos. En los dos, sí. Porque Dios está ahí, y Dios pone la trascendencia. Entonces, eso es... Sí, dime. A ver, digamos, en la reforma, es que lo que me hacía pensar era un poquito esto, pero no sé si estaré un poquito desenfocado, pero... No importa, digamos, hable, eso es el seminario. La reforma le da un lugar más preponderante al individuo, ¿sí? Sí. En términos de la relación con Dios. Sí, claro. ¿Sí? Y colocando ese, digamos, ese presupuesto en relación a esos dos modelos,
el maestro como individuo es invisible, o sea, eso, no, en los jesuitas tiene la obligación de ser maestro en su proceso de formación, es parte de su... entonces, por eso me parecía como interesante ese, digamos, este punto, el de la vocacionalidad, la ética, bueno, etcétera, etcétera, y en qué momento es que en la construcción de la pedagogía como saber ese elemento va emergiendo, en qué lugar y en qué momento aparece, porque ahí tengo la impresión de que no existe, No. de que no está, de que no hay esa... es una ausencia, ¿no? Bueno, ese No es un sigue punto. porque estoy tratando de seguir, primero porque yo tengo un problema con la vocación, o sea, con el concepto de vocación. Sí. Digamos que la actitud, Ya. el gusto El gusto por hacerlo, o sea, lo que te por sale de adentro hacer. hacer, eso. ¿Sí? Exacto. Para Como colocarlo dice, pues ahí en ese terreno. como dice el maestro Espinosa, la causa sui, lo que yo quiero, lo que me sale de adentro hacer. Entonces, esa cuestión, claro, pero cuando yo pienso lo que me sale de adentro hacer, tiene que estar necesariamente ligado a una ética, a mi ética. De acuerdo. Porque eso es un compromiso, no es que me llamen a hacerlo, sino que yo decido hacerlo. Y eso cambia completamente la situación, porque es algo interno. ¿Sí? Entonces, el tema está que, pero cuando tú lees, por ejemplo, el texto de Sturm sobre el cuento de los maestros, ellos tenían serios problemas para elegir los maestros. Y él Sí. los pone como problemas. Cierto. Justamente por eso, por el problema de la virtud, que es la ética para él. O sea, si uno lo hace un trabasigue raro ahí, ¿sí? Pero porque es el modelo de la época de lo que se está hablando. O sea, un maestro tiene que ser un ser humano virtuoso, piadoso. Es decir, alguien metido adentro de ese cuento. O sea, y da lo mismo que sea protestante o católico, porque esas dos cosas quieren decir exactamente lo mismo en cualquiera de los dos lados. Y esa es la parte interesante del cuento. O sea, no son totalmente opuestos, tienen diferencias, pero en el substratum es el mismo cuento. Quizás en ciertas prácticas, como que la cosa empieza más temprano para unos y yo qué sé, no sé cuánto, puede ser, pero en el fondo vienen del mismo lado. Y esa es la parte interesante del sistema, porque siempre se ha visto como opuesta la cuestión, como dos mundos que no tienen nada que ver. Y en realidad sí tienen mucho que ver, porque lo que difieren en gran parte es en algunas creencias, pero en el fondo es el mismo cuento. O sea, el vínculo es con Dios. De ahí no hay ningún cuento. En el caso de la compañía, todo se hace a la mayor gloria de Dios. Así dice el lema de la compañía. A la mayor gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ellos son maestros a la mayor gloria de Dios. Los colegios son a la mayor gloria de Dios. Y en el caso de Sturm, es Dios el que pone arriba de la mesa la virtud, la piedad y todo lo demás. Y lo que yo voy a hacer es educar en la fe a estos personajes. Y en la fe les voy a enseñar retórica, en la fe les voy a enseñar latín, en la fe les voy a enseñar los tópicos de la retórica y de la gramática, en la fe, aunque lea Cicerón. Es que eso es lo que no se puede perder de vista. El marco que tiene eso. Y el marco es Dios. Entonces, la formación de los dos lados es para la trascendencia. O sea, yo me formo aquí por allá, para el otro lado. Entonces, esa cosa, y por eso que a mí me parece bien importante lo que dije antes, o sea, ver cuáles son como los elementos constitutivos de los dos modelos y ponerlos uno arriba del otro a ver qué da el cuento. A ver si son tan distintos.
porque yo leo los textos de la compañía. Ahora, yo hago trampa porque yo no leí los artículos que les pasé, o sea, apenas los miré así por arriba para ver si eran interesantes. Pero yo me leía Sturm y leía a los jesuitas, o sea, y leía el Ratio y las constituciones. Entonces, yo estoy hablando desde el mundo de ellos. Por eso les dije que no había salido del siglo XVI. Ahí. Es que eso, a mí me parece que eso puede abrir una pregunta que... Sí, y es bueno, entonces, ¿qué lugar tuvo la reforma en ese ámbito de lo educativo en estos siglos? O sea... fue muy importante. No. A ver cómo expreso bien el lugar. A ver. Evidentemente la reforma fue importante, pero si en ambos las prácticas, hay una similitud en las prácticas, en la gestión, en la enseñanza, hasta cierto buena parte en los contenidos. ¿Cuál fue el cisma que genera la reforma al interior de ese campo del cual estamos conversando? Yo no sé si estoy... Sí, no, estoy súper bien orientada en las preguntas. ¿Sí? Claro, porque es la pregunta que yo me hago. O sea, ¿cuál es exactamente la distinción? Porque yo encontré una distinción, pero es una distinción de orden religioso académico, para ponértelo en esos términos. En el caso de los jesuitas produjeron, como en 1600 y tanto, el padre Posevino, una cosa que ellos llamaban Biblioteca General no sé cuantito. En realidad es un mamotreto inmenso y grande de referencias bibliográficas con breves descripciones de los autores que estaban en la biblioteca jesuita y que los jesuitas podían leer. Y está organizado por disciplinas. ¿Sí? En el caso de Posevino, la primera disciplina es la teología. Del otro lado, del lado del protestantismo, hicieron una enciclopedia, que es lo mismo que la biblioteca de Posevino, y fue anterior a la biblioteca de Posevino. ¿Sí? Konrad Gessner la hizo. Y la hizo en Estrasburgo. También está dividido por disciplinas, está dividido por autores, está todo, el modelo, el patrón es el mismo, ¿sí? Pero la primera disciplina es la filosofía, no la teología. Entonces, ahí hay un camino que uno puede indagar, porque ahí puede haber diferencias. Y son diferencias culturales, básicamente. Son diferencias de enfoque, o sea, porque la teología tiene un rol súper importante en el mundo católico y la filosofía tiene un rol, aunque tienen teología, o sea, en el caso de, es que es muy bello ver los dos textos, porque en el caso de Posevino está la teología, la filosofía, ¿sí? Después viene la retórica, después vienen todos los demás. ¿Sí? Y en el caso de la enciclopedia de Gessner, aparece la filosofía, la teología y después la retórica. O sea, tienen un mundo común que se llama la retórica. O sea, esos tipos sin retórica no funcionan para nada. ¿Sí? Pero entre las otras dos de arriba, la cosa se pone muy complicada. ¿Por qué? Porque además, como bien dice el texto, el sector protestante era no tenían buenas relaciones con Aristóteles. En cambio, en el caso de la compañía, Aristóteles es lo único que se puede enseñar. Y en cuanto a la teología, es Tomás de Aquino. Incluso tiene, el Ratio tiene al final unas reglas de cómo se enseña Aquino. Y tiene unas reglas de cómo se enseña, o sea, Aristóteles es la fuente.
Y cuando dan los instructivos de cómo se manejan las disputatio, no se pueden salir de ese parámetro de Aristóteles y Tomás cuando discuten sobre teología. Los otros no son así. Entonces, ahí aparece el fantasma de nuestro amigo Ramos, ¿sí? Era anti-aristotélico y por eso le cortaron la cabeza, pobre. Porque se hizo un gonote. Entonces yo creo que hay todos unos temas súper potentes ahí, que hay que mirar con más precisión, yo creo, que hay que meterse más adentro de los textos. Y la otra cosa que así, en el caso de Sturm, hay algunas señas de cómo se enseña la retórica. En eso, por ejemplo, si yo les muestro ese y el de los jesuitas, se parecen a los procesos. ¿Por qué? Porque ambos vienen del modus parisiensis. ¿Cómo se enseña la retórica? Chun, 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 modus parisiensis. De los dos lados. Entonces, incluso Sturm tiene un texto de cómo se enseña retórica, o sea, como el Cipriano Suárez del otro lado. Entonces, es bien potente la cuestión. No, yo ando fascinada con el cuento, porque realmente para mí ha sido todo un descubrimiento demasiado importante. Ok. Bueno, no. Idea. Lo que pasa es que es muy... Yo no sé si fui clara con lo que yo entiendo del cuento, en realidad, que es lo único que puedo decir. No, era otro puntico aparte, pero Sí. no puedo decir, digamos, el rol que se le asigna al maestro como líder y creo que como gerente en el aula. Sí. En términos de, o sea, que tampoco son prácticas tan contemporáneas como en los discursos que escuchamos son. O sea, son prácticas que no tienen su origen en lo que pudiésemos llamar las pedagogías contemporáneas o modernas, sino que tienen esa raíz por allá en esa manera como empieza a estructurarse la escuela. Absolutamente. Porque en lo que yo alcanzo a comprender en el texto, cuando se habla de ese rol de gerente, es cómo organiza el proceso en el aula, cómo lo gestiona, cómo lo ordena. Como que hay una racionalidad, además muy puntual en la organización del proceso. Sí. ¿Sí? Que si uno lo contrasta, por ejemplo, con lo que hoy son los diseños instruccionales o esas Se parecen mucho. tecnologías educativas, hay cosas muy parecidas. Muy parecidas. Muy parecidas. ¿Cierto? Mucho. Sí. Ese puntico, ¿no? Sí. Sí, de todas maneras. O sea, el modelo está ahí. O sea, no tuvieron que andar muy lejos para encontrarlo. Sí, sí. Le pusieron nombres nuevos, pero eso es lo de menos. En esencia, o sea, lo que a mí más me preocupa siempre es que se pueda mostrar la esencia de lo que son los modelos. Entonces, por eso me interesa el tema de poner estas dos cosas ahí. A ver, vamos viendo qué pasa con cada uno. Y cuál es ese modelo, porque lo que pasa es que el maestro en los dos lados es alguien que administra la sala de clase, de todas maneras. Pero de todas maneras. Y se hace lo que él dice. Profe, pero lo que encuentro yo en ese maestro es que tampoco es que sea él el que decida. Arregla tu micrófono, Gloria Elena. Sí, estaba diciendo que yo lo que veo en ese profesor, en ese maestro, es que él no es el que decide qué hacer, ¿sí? Sino que ya hay todo un engranaje definido por fuera de él, al cual tiene que responder. ¿Qué se trabaja, en qué momento, cómo
cómo se divide la clase, qué libros usar, cómo organizar, a quién se puede admitir, a quién no se debe admitir. Entonces hay todo un engranaje ya establecido en el cual simplemente sigue ya un proceso definido, establecido, como muy jerárquicamente también por el perfecto lector, pues, digamos, en esa situación. Entonces realmente el maestro ahí no tiene ninguna capacidad como de pensar, reformar, cambiar, transformar, sino que simplemente sigue un orden ya establecido, ¿no? Sí, claro. Igual que con la tecnología. Ajá, exacto. Igual que el diseño, lo que decía el negro, o sea, es igual que el diseño instruccional, o sea, está todo marcadito lo que hay que hacer. Claro. Sí, así que esa capacidad como de liderazgo yo la pongo como muy entre comillas, porque hace, como dice Zuluaga con Lancaster, es simplemente un apéndice de la máquina, ¿sí? Que funciona y simplemente se mete en el engranaje de cómo funciona digamos, esa propuesta, ese modelo, ¿sí? Incluso en el caso de Sturm, el texto habla de cuánto hay que pagarles y cómo se les paga. Ajá. Es que es muy interesante, o sea, es que hay que mirarlo porque no se pierde nada, o sea, está todo pensadito, todo. No todo hay, definido, todo. todo definido, claro, todo definido, los libros que se usan. Bueno, eso también tiene el Ratio Studiorum, también se dice eso, también se habla de eso. Sí. No sé ustedes, a mí me resulta muy fascinante la historia. Sí. Porque realmente es una historia que no conocemos. Y que ha estado ahí de manera bastante eficiente, como se ha visto. Y además porque es muy dura la influencia de los dos lados en América Latina, o sea, es súper fuerte. No solo del lado jesuita, del otro lado también. Entonces, y para eso hay que establecer unas distinciones súper claras. Yo cuando hablo de protestantismo no estoy hablando de los evangélicos norteamericanos, yo estoy hablando de las tradiciones protestantes puras y duras, o sea el Consejo Mundial de Iglesias, para decirlo de alguna manera así rápidamente. Es decir, los luteranos, los anglicanos, los calvinistas, y no muchos más, o sea, hay 2 o 3 más. Los que vienen de la tradición escocesa, y ahí quedó. Entonces, esa es una... Y esos son los que están hoy en día aún detrás de muchos colegios en América Latina. O sea, aquí hay colegios, en Chile hay colegios protestantes, hay colegios jesuitas, obvio, o sea, en todos lados en América Latina hay de los dos. Y en el fondo, esa tradición que está de base es la que sigue permeando el sistema. Es que esa es la parte interesante del cuento. O sea, que no es tan... O sea, y además influyó de alguna manera, y eso ojalá en algún momento pudiéramos verlo, en cómo se piensa la enseñanza y la pedagogía y demás en el contexto en el que vivimos. Porque en el fondo hay muchas de las cosas que se discuten hoy que están ahí. Que el origen está ahí. Entonces esa parte no es un... Por ejemplo, el texto que yo les pasé de Sturm, así como el texto, esos son los pequeños detalles, ¿sí? La otra vez cuando hablamos, dijimos que ¿cómo se llama? El maestro Ramos había puesto por primera vez la palabra currículum en circulación, ¿se acuerdan? Bueno, en el texto de Sturm, que el señor que lo tradujo del alemán, o sea, del alemán o del latín, yo creo que está, no, está del latín traducido, él pone cursos, pero él pone una nota a pie de página diciendo no, Sturm escribió currículum.
En cambio, en el texto de los jesuitas, la palabra currículum no existe. Programa ¿Sí? escolar. Ajá. ¿Por qué? Pues es muy fácil el por qué, o sea, porque esa palabra viene del lado anti-aristotélico, del maestro Ramos, los jesuitas con Ramos no se llevaban, entonces ya, pues la palabra currículum tampoco existe en este lado, pues, pero al otro lado sí. Y que son unos pequeños detalles que son muy bellos en la historia, ¿sí? Y que no son detalles, son una discusión ideológica al final. Ajá. Y la discusión ideológica tiene en el medio a Aristóteles. Que ese es el tema pesado. Y la otra cosa que yo nunca encontré explicada, que yo espero poder llegar a encontrarla, es por qué el gimnasio de Estrasburgo se centra absolutamente solamente en lo que hoy podríamos llamar humanidades. Ajá. Es decir, en el aprendizaje de la lengua, la escritura, los estilos de esa escritura que tienen que ver con la retórica, la gramática, etcétera, y la filosofía, pero la filosofía llega hasta ahí nomás. Entonces, en cambio al otro lado están las matemáticas, están otras cosas que no están en el caso del gimnasio de Estrasburgo. Entonces ahí hay varias cosillas para mirar con cuidado. Lo del currículo me pareció fascinante, que esté en un lado y no esté en el otro. Pero eso es. Bueno, lo dejamos hasta aquí, siendo las 8:15. Para mí son las 8:15. Yo pensaba la próxima semana meternos con el maestro Radke para ir terminando con los precursores, como yo les llamo. De Radke no hay mucha literatura de trabajos originales, no hay casi traducciones, están en alemán. Pero yo tengo una bella tesis doctoral sobre Radke, que es muy buena. Entonces voy a pasarles capítulos de eso porque es un mamotreto gordo como todas las tesis doctorales, que donde tiene muchos de los, y tiene trabajos de Radke adentro, entonces por eso es que es importante. Y yo tengo, y eso sí se los puedo pasar completo, una traducción del canon que él hizo sobre la enseñanza. Porque después veremos cómo seguimos, porque yo creo, le estaba diciendo a Jaime hoy cuando recién llegó, que a mí me gustaría, después de Radke, que los vamos a tener a todos los precursores juntitos y amarraditos, así, que hiciéramos una sesión donde cada uno pusiera sus pequeñas genealogías que dijimos el otro día, de hacer filogenias de temas. A ver cómo se da. Y Jaime nos va a hacer en esa sesión, no la próxima, sino la otra, nos va a hacer el cuento de las matemáticas, ¿verdad, Jaime? Usted va a hacer la genealogía de las matemáticas. Entonces, la filogenia de las matemáticas. Entonces yo creo que ahí tenemos un espacio bien interesante y de trabajo de ustedes también, porque eso también me interesa que esto se vaya transformando en algo. Mientras tanto yo escribo mi artículo y después se los leo. Ya tiene título, porque yo sin título no puedo trabajar. Necesitaba título y ya tiene título. Se llama El método de la enseñanza, apuntes para una historia poco contada. Muy bien. Araceli, una pregunta. ¿Cuándo irrumpen las educadoras? ¡Uy, querida! Porque estamos hablando de los precursores y por ahí alguien mencionó en alguna de las sesiones algunos personajes, pero todavía seguimos ausentes de ese mundo femenino que seguramente existía.
Sí, pero que está invisible. completamente invisibilizado. ¿Cuándo se empieza a ser visible? Y si pudiéramos empezar a leer algunas cosas sobre... Es que hay, a ver, la cuestión de las mujeres en educación es muy tardía, primera cosa. Lo único que hay es que, así como había hermanos de la vida en común, había hermanas de la Las vida en hermanas de común. la vida en común, esa hay una mención. Ahí sí hay una mención. Pero Sí. nunca no hay una historia de qué era lo que hacían esos personajes. Sí, porque llega un momento en que las mujeres, las maestras, se vuelven, pues es el rol de las mujeres, ser maestras, Pero eso es después de Comenio. después de Comenio. Y la influencia más brutal, y ahí sí la influencia es muy grande, es el protestantismo. Porque son las mujeres, en el contexto cultural y religioso protestante, de creencias protestantes, las que transmiten esas creencias. Pero eso es ya siglo XX, ¿o qué? Siglo XIX. 19. Inicios del 19. Pero eso es muy tardío, porque lo que aparece ahí son, o sea, hay una cosa que es bien interesante, cuando se fundan las escuelas normales alemanas, la de Federico II el Grande en 1700, a fines del 18, digamos, o en los últimos 25 años del 18. Ahí hay escuelas de mujeres. O sea, hay normales donde hay mujeres. Porque en el catolicismo los maestros son hombres. Y en el protestantismo los maestros son mujeres. O sea, el proceso de feminización del oficio de maestro es protestante. Y eso es algo que hay que estudiar con cuidado, porque no está muy estudiado. Es un temazo. Es un tema no menor. Sí. No menor, pero no hay estudios rigurosos. No hay estudios históricos en serio metiéndose adentro incluso de los archivos. O sea, lo que pasa es que yo tengo, al que le interese yo se lo puedo pasar, yo tengo una traducción al francés de los textos alemanes de la reforma de las normales de Federico II, que son todos los decretos de Prusia de la reforma de las normales. Y ahí, por ejemplo, aparece una cosa impresionante, o sea, en el siglo, a fines del XVIII, se habla de los maestros reflexivos. O sea, como ve, Jorge Ramírez, la modernidad no ha hecho muchas contribuciones. Los maestros reflexivos. Los maestros deben reflexionar sobre la práctica. ¡Ay, huepucha! Pero claro, ahí está escritito. Porque para los alemanes la palabra práctica no existe, existe la palabra praxis. Ah, ok. Y la palabra praxis es la reflexión entre la teoría y la práctica. Sí, sí, sí. Como usted bien sabe, como decía el tío Carlitos. Entonces, el tío Carlitos no inventó nada, él sigue una tradición. Y claro, o sea, entonces en las escuelas normales se habla de una práctica reflexiva. Fines del 18. Bonito. Con la tesis de Rosa María Bravo me decía, pero ¿cómo, maestra? ¿Cómo? Pero siempre si ahí está escrito, o sea, ¿qué quieren que haga? Yo no lo inventé, está escrito en los decretos. Entonces, por eso que hay mucha tela para cortar en este sistema todavía. Entonces, le paso los documentos de Radke para la próxima sesión. Y vamos empezando a hacer las genealogías. Muy bien. Las filogenias de los conceptos, para ver cómo nos va. ¿Sí? ¿Y que empezaron hoy un poquito antes? ¿Hay a cambio de hora o no? Empezamos a las 6:30 chilenas, porque si no se me hace muy tarde a mí. Ah, entonces vamos a empezar media horita antes. Media horita antes. Lo que pasa es que me cambiaron la hora, o sea, y yo odio esta hora del verano, o sea, me produce espanto. O sea, porque me perdí una hora, digamos, que voy a recuperar recién en el mes de abril del año entrante, entonces no.
Vamos a ganar una hora acá en el norte. Claro, ustedes van a ganar una hora, claro, porque a fines de octubre, ¿no? Fines de octubre, sí. Claro, en Francia era la última semana de octubre, fin de semana de octubre, cambiaban la hora. También, Sí. ganábamos una horita. Sí. Pero acá ahora la acabamos de perder hace 3 semanas. 4:30. Sí. Bueno, entonces nos vemos la semana entrante, no la otra. Octubre va a ser ya. ¡Ave María! Que se pasó Horror. rápido el año. Octubre, sí. Ha sido un gusto, gracias a todos. Chao, Hasta chao. luego. Nos vemos. Chao. Está muy bien, chao, gracias. Gracias, gusto, Chao. como siempre. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Chao, Jorgito. Chao, preciosa.